Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que les esté yendo bien allá donde están. Eh, en el día de hoy vamos a continuar con el tema de la materia y seremos más específicos explicando lo que son, de qué está compuesta la materia. Así que en un momento les voy a compartir eh, la diapositiva para que vean. Ok, como vieron en la clase pasada, estuvimos hablando del universo. El universo completo está compuesto por materia. Y la materia ocupa un lugar en el espacio. Ok, y tiene masa. Todo lo que vemos dentro del universo ocupa un lugar en el espacio, tiene masa. Así que es materia. Ok, ¿qué estamos viendo? Si recordamos, ¿qué es la materia? Lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Y este fue el modelo atómico que estuvimos viendo la clase pasada, donde les explicaba que lo que orbita alrededor del núcleo son los electrones y el núcleo es la parte que está en el centro, que está compuesta por protones y neutrones. Como ven allí, los protones están pintados de color rojo y los neutrones están representados con el color azul. Esa es la manera clásica que se tiene ya como de costumbre para explicar la estructura del átomo. Ahora les voy a hablar un poquito de historia en cuanto al átomo. Recuerden que la materia, toda la materia está compuesta por átomos. Y en el siglo XIX, John Dalton propuso una teoría explicando lo que es el átomo. Entre las cosas que él mencionó era que los elementos están constituidos por partículas pequeñas e indivisibles, llamadas átomos. Fuera de todo lo demás que él dijo, en esa teoría vamos a enfocarnos en este punto. Los elementos están constituidos por partículas pequeñas e indivisibles llamadas átomos. Ahora, ¿cómo él concebía esas partículas pequeñas? Aquí les voy a mostrar una imagen del modelo atómico de Dalton. Era de esta manera, como ven en este dibujo, que él se imaginaba que eran los átomos. Es como que si yo tuviera estamos hablando de partículas que no son posibles de ver en un microscopio, pero si vemos cómo funcionan, cuáles son sus reacciones. Ahora, el ser humano, debido a su gran capacidad intelectual, puede entender cosas que no ve. Ahora, les voy a explicar un poco esto. Si el átomo no se puede ver, ¿cómo sabemos que existe? Es como que si usted le preguntara a alguien que no ve, ¿cómo sabe que existe, eh, digamos, este aparato para echar el alcohol? ¿Cómo sé que esto existe? Primeramente, si yo no pudiera ver, estoy tocándolo y noto que cuando toco la parte superior y aprieto cierta estructura, sale un líquido. Entonces, quizás no puedo ver, pero sí puedo, palpando, escuchando el sonido y todo lo demás, entender cómo funciona este aparato sin necesidad de verlo. Es como el viento.
no podemos ver el aire, no podemos ver el viento, pero sabemos cómo funciona y debido a eso es que se pueden manejar barcos veleros. Bueno, algo así ocurre con los átomos. Los átomos no se ven, pero los científicos van recopilando información para ellos determinar, de acuerdo a toda la información que recolectan, cómo es el átomo. Ahora, ellos describían, en este caso Dalton, que la partícula más pequeña de la materia es el átomo. ¿Ok? Pero que el átomo, él se lo imaginaba de esta forma y que era indivisible. ¿Ok? Ahora, esas partículas, cada una pertenecía a algún elemento. Aquí vemos cómo él entendía que era el átomo de oxígeno, el átomo de hidrógeno, el de nitrógeno y el de carbono. Ahora, ustedes notarán una diferencia entre el modelo atómico de Dalton y el que les mencioné al principio, el que les mostré al inicio. ¿Por qué? Porque aquí no vemos protones, electrones, ni neutrones. Solamente vemos un círculo, una esfera. Bueno, esa era la forma en que Dalton concebía los átomos. Hasta que se hicieron estudios posteriores. Y en el siglo XX aparece el científico Joseph John Thomson. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace este científico? Él presenta un modelo atómico diferente. Aquí vemos una estructura como un círculo de color naranja que tiene carga positiva. Y dentro de ese círculo hay incrustadas unas esferas con carga negativa, como que si fuera un pastel de pasas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, esa era la manera en que él se imaginaba que estaba el átomo. Para ese tiempo ya habían descubierto que el átomo tenía carga positiva y negativa. Entonces la carga negativa pertenecía a los electrones. Y en ese momento todavía no habían descubierto los protones ni los neutrones. Simplemente un círculo en el cual se encontraban los electrones y ese círculo tenía la carga positiva. ¿Ok? Esa era la manera en que, en base a toda la información recabada, ellos imaginaron que era el átomo. Este modelo se fue presentado en el año 1904. Ahora, ¿qué había pasado un año anterior a 1904 en nuestro país? Si alguien lo recuerda. Recuerden que en el año 1903, el 3 de noviembre de 1903, Panamá se estaba separando de Colombia. Y en 1904 tenemos este aporte de Joseph John Thomson a la química. Presentó este modelo atómico y como vemos aquí, la esfera es de carga positiva y los electrones que están metidos allí en esa esfera son de carga negativa, de acuerdo al modelo atómico de Thomson. En el siglo XX hubo otro científico llamado Ernest Rutherford. Este científico también dio un aporte importante. Aquí vemos su modelo atómico. Ahora, aquí hay una sorpresa tremenda. ¿Ok? Él se da cuenta de que el átomo tiene una gran cantidad de espacio libre, una gran cantidad de espacio vacío y que el núcleo del átomo es muy, muy pequeño. No sé si ustedes recuerdan que en la clase pasada
les explicaba en el video anterior que el tamaño del núcleo en el átomo es mucho más pequeño que el dibujo que les estoy presentando aquí en la ilustración. Si ustedes quieren saber el tamaño del núcleo de un átomo, tienen que imaginarse un campo de fútbol. Imagínense el Rommel Fernández. Y que en el Rommel Fernández hay un granito de arroz. Bueno, ese granito de arroz sería el núcleo del átomo. Y las personas sentadas en las gradas serían los electrones, ¿ok? Que son más pequeños que el núcleo, pero están en las gradas corriendo alrededor a una velocidad más grande que la de cualquier persona, ¿ok? Y entonces a una gran velocidad, mejor digo, pues entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Hubo otro descubrimiento. Se dieron cuenta de que el núcleo es muy pequeño y que alrededor del núcleo giran los electrones. Luego se hicieron más descubrimientos. Se veía que habían niveles en los que era más probable encontrar los electrones que giran alrededor del núcleo. Cuando Rutherford presentó este modelo, él no podía explicar cómo los protones se mantenían unidos en el núcleo. Y eso era importante. Es importante, ¿por qué? Porque sabemos que cuando los polos tienen la misma carga, dos elementos con la misma carga positiva tienden a rechazarse. Entonces, ¿cómo tenemos varias partículas subatómicas positivas como los protones unidas en el núcleo? Bueno, más adelante se iba a descubrir que es debido a la acción de los neutrones. Pero ese es un dato extra que les estoy dando aquí. Y como pueden ver en este dibujo, hay un gran espacio vacío, que es lo que se descubrió en ese entonces gracias a Rutherford. Ahora, este es el modelo atómico actual o el modelo mecánico cuántico. Si ustedes se fijan, hay como si fuera una nube negra y hay un puntito pequeño en el medio. Ahí están los protones y los neutrones en el núcleo del átomo. Y toda esta nube que ustedes ven aquí son electrones. Electrones girando alrededor del núcleo. Bueno, ese es el modelo atómico actual. ¿Ok? No es como un electrones girando alrededor de órbitas, como en el caso de los planetas que orbitan alrededor del Sol con una órbita fija, no, sino que se considera que es una nube difusa de electrones girando alrededor del núcleo. Los electrones son de carga negativa y los protones de carga positiva y los neutrones carecen de carga, no tienen carga. Ahora, retomamos el modelo del inicio. ¿Ok? Este modelo es el que estoy utilizando para explicar de manera más sencilla. Les recuerdo que el átomo tiene tres partículas subatómicas fundamentales. En este caso sería el electrón, que tiene carga negativa, el protón con carga positiva y el neutrón, que no tiene carga. Y está en el núcleo. Ahora aquí ustedes ven un núcleo muy grande, pero ya saben que es solo una representación. El núcleo es muy pequeño y a pesar de lo pequeño que es, contiene la mayor cantidad de masa del átomo. Ahora miren, este es un ejemplo de un átomo de cobre.
¿ok? Tiene un electrón en la última capa. Aquí se ven los orbitales. Este sería un átomo, ¿ok? Aquí vamos a ver otro ejemplo de representaciones atómicas. Aquí vemos un átomo de carbono. Tiene 6 protones, 6 neutrones y también tiene sus electrones. Ahora, los electrones son de carga negativa, el protón carga positiva y el neutrón carece de carga. Aquí vemos un átomo de hidrógeno, solo tiene un protón y un electrón. Fíjense, estos 3 ejemplos son de átomos, ¿ok? Un átomo de cobre, un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno. Estamos representándole aquí cómo se ve un átomo. Ahora, si hablamos de varios átomos, aquí tenemos, cuando tenemos unidos más de 2 átomos, dos átomos o más, entonces estamos hablando de una molécula. Y aquí tenemos como ejemplo una molécula de agua, porque no tiene un átomo, sino que hay 2 átomos o más unidos. En este caso, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. H2O. ¿Ok? Es la molécula del agua. Como tiene más de un átomo, y esos átomos están unidos, a esto se le llama molécula. Aquí tenemos una molécula de dióxido de carbono. ¿Ok? Cuando nosotros respiramos, expulsamos dióxido de carbono que se produce en nuestro cuerpo. Y esta es la forma de la molécula del dióxido de carbono, o una representación en base a los estudios que se han hecho de cómo están unidos los átomos del dióxido de carbono. Entonces aquí veríamos 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Ahora fíjense esto interesante. Un átomo de oxígeno es uno solo, pero si vemos 3 átomos de oxígeno unidos, ya no se le llama átomo, ahora se le llama molécula. Y esa molécula tiene un nombre, ozono. Cuando son 3 átomos de oxígenos unidos, el nombre de esta molécula, ¿cómo se le llama? Ozono. Ahora, si vemos también 2 moléculas de oxígeno, no, 2 átomos de oxígeno unidos a esta molécula se le llama oxígeno. ¿Ok? Pero se le llama igual que al átomo, pero se escribe así, O2. ¿Ok? Cuando hablamos de molécula de oxígeno, quiere decir que son 2 átomos de oxígeno unidos y se escribe O2. Pero si son 3 átomos de oxígeno unidos, su nombre es ozono y se escribe O3. Así que quiero que recuerden la diferencia entre una molécula y un átomo. Aquí vemos 2 átomos, un átomo de sodio y otro de cloro. Estos 2 átomos unidos forman una molécula. ¿Cómo se le llama? Cloruro de sodio. El cloruro de sodio es una sal. ¿Ok? Así que bueno, hasta aquí les llegué, les explico este punto. Quiero que dominen la diferencia entre lo que es una molécula y lo que es un átomo. Un átomo es la partícula más pequeña de la materia. ¿Ok? Es la partícula más pequeña de la materia, como se lo mostré acá.
Y el átomo está compuesto por partículas subatómicas. ¿Cuáles son las partículas subatómicas? El electrón y el protón. Aquí no se ve el neutrón, pero en otras ilustraciones sí se ve. ¿Ok? Como por ejemplo aquí en el átomo de carbono y el átomo de cobre tampoco lo tiene, pero son átomos, ¿ok? Pertenecen a un elemento. Ahora, cuando hablamos de que hay más de un átomo unidos entre sí, dos átomos o más unidos entre sí, a eso se le llama molécula. Ahora, ¿qué tarea van a hacer para la próxima clase? Aquí les voy a mostrar qué es lo que quiero que hagan para la próxima clase. Ok, déjenme buscar un momento. Un momento y se los muestro. Para la próxima clase, yo quiero que ustedes desarrollen la actividad que se encuentra en la página 71. ¿Ok? Van a desarrollar este cuadro de la guía de ciencia del Meduca de 7º grado. Aquí ustedes tienen que explicar si el hidrógeno es un átomo o una molécula en base a lo que les acabé de explicar. Si el dióxido de carbono es un átomo o es una molécula. Si el agua es un átomo o una molécula. El cobre, átomo o molécula. Y la sal de mesa, átomo o molécula. ¿Ok? Y me desarrollan eso para la próxima clase. Así que quedamos así. Que tengan buenas tardes todos y nos vemos hasta el próximo jueves. Estaré calificando aún estoy calificando las tareas que me están mandando. Así que nos vemos el próximo jueves. Si tienen alguna pregunta respecto a la tarea o respecto a la clase, me escriben a el WhatsApp.